Buenos días, profesor. Nuestro proyecto es sobre la instalación temporal para la construcción de un complejo hotelero. Los integrantes somos Aníbal Acuña, Carlos Camacho, José Rodríguez y Caitlin Valeria. Introducción. Una obra de ingeniería, como la construcción de un edificio, implica la integración de múltiples disciplinas. En este proceso es necesario cumplir estrictamente con una serie de normativas y regulaciones para garantizar el óptimo desarrollo del proyecto. Estas normativas han evolucionado a lo largo de los años en respuesta a los cambios de la demanda de los usuarios, la dinámica del mercado, para resguardar la integridad de la obra. Esta investigación se centra en explorar la rama eléctrica en el contexto de un proyecto hotelero, específicamente en lo que respecta a la instalación eléctrica durante la fase de construcción de un inmueble. Objetivo general: investigar la normativa, información y requerimientos básicos para la implementación de un sistema eléctrico temporal para la construcción de un complejo hotelero. Objetivos específicos: analizar la importancia de la instalación eléctrica temporal en obras de construcción de hoteles, recalcando sus aportes al desarrollo eficiente de la obra. Identificar los distintos tipos de sistemas de instalación temporal, evaluando sus aplicaciones específicas y determinando cuándo y por qué es recomendable optar por cada uno de ellos en un proyecto hotelero. Describir los componentes de una instalación eléctrica temporal, estableciendo criterios de selección para garantizar su eficiencia y seguridad en la fase de construcción del hotel. Comprender el NEC 70 respecto a la implementación de circuitos temporales de alimentación para la iniciación de construcción de obras de crisis. Determinar las características principales que se deben tener en cuenta el personal del área eléctrica a la hora de desarrollar una instalación eléctrica temporal. Bueno, ahora yo les voy a explicar un poco de cuál es la importancia del uso de instalaciones temporales en proyectos de infraestructura. De lo primero que vamos a hablar es de la seguridad. Una instalación eléctrica temporal lo que me va a hacer a mí es proporcionar la energía necesaria para alimentar las herramientas y la maquinaria que se va a utilizar durante la obra. Eh, una fuente de energía confiable y segura me va a mí minimizar el riesgo de accidentes. Y para esto es necesario también tener una correcta disposición de cables, el uso de sistemas de protección de sobrecargas, también ocupamos tener sistemas de puesta a tierra, como se menciona en el artículo 590 del NEC. Esto va a proteger a los trabajadores y también va a proteger a los activos. Además de la seguridad, también es importante hablar de la eficiencia que va a aportar esto a la construcción. Si la fuente de energía no es adecuada y la distribución eléctrica va a ser deficiente, los retrasos pueden surgir debido a problemas de logística y de planificación. Cuando hablamos de la parte económica, una instalación eléctrica temporal también me va a ayudar a mí a reducir los costos a largo plazo. Esto porque no voy a necesitar de generadores de combustibles fósiles. Entonces se van a reducir los gastos operativos y también las emisiones de gases contaminantes. Una instalación eléctrica temporal también va a tener implicaciones en la flexibilidad del proyecto, ya que se puede ir ajustando y ampliándose según va a ser necesario, según el proyecto avanza. Y también es importante utilizarlo para cumplir con las normas que, y regulaciones que tiene el país. Vamos a tener también diferentes tipos de instalaciones temporales y se pueden dividir en dos grupos, según los que me dice la norma UNE 60.439 y según el suministro de energía que va a tener la instalación. Según la norma, los tipos de instalaciones que hay son dos, los que son el conjunto transportable o semifijo y el conjunto móvil.
El conjunto transportable o semifijo va a ser aquel que está diseñado para ser utilizado en un lugar específico de la obra sin que esté permanentemente fijo. Y eso va a permitir el desplazamiento dentro de la misma obra para adaptarse a las necesidades de evolución. Después, el conjunto móvil se va a referir al que tiene la capacidad de moverse a medida que va avanzando la construcción sin que se requiera la desconexión de la alimentación. Según el tipo de suministro de energía, vamos a tener tres tipos de instalaciones: las instalaciones conectadas a una instalación eléctrica ya existente, las instalaciones conectadas directamente a la red de distribución y las instalaciones alimentadas desde un generador o convertidor. Bueno, las instalaciones conectadas a una instalación eléctrica ya existente van a ser aquellas que se van a conectar desde la protección en el cuadro eléctrico de una instalación permanente ya existente, valga la redundancia, hasta los receptáculos. Después, la instalación conectada directamente a la red de distribución va a ser aquella que va a tener una conexión desde un punto acordado con una empresa distribuidora hasta los receptores. Y las instalaciones que van a tener un generador va a ser aquellas que van a estar registradas desde el generador hasta ya los receptores. Continuando con esta presentación, hablaremos acerca de los principales componentes, criterios básicos de selección, recomendaciones y buenas prácticas. A manera introductoria, es importante aclarar que hay que seguir los lineamientos del NEC para así con esto cumplir con requisitos básicos y tal vez no incurrir en peligros innecesarios por una instalación indebida o por gastos excesivos en materiales que tal vez no apliquen para este tipo de instalación. Eh, entonces, dicho lo anterior, para hablar acerca de instalaciones temporales haremos el uso del artículo 590. Seguidamente, un dato importante es que las instalaciones temporales tienen tiempo de vencimiento. Esto es dependiendo del uso que se le vaya a dar a este tipo de instalaciones. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, para lo que son iluminación por decoración, el NEC establece que se debe dar un permiso máximo de 90 días para el uso de este tipo de instalaciones y luego debe ser retirado. Y para lo que sería el uso para remodelación, reparaciones, mantenimiento o demoliciones de alguna estructura, y como lo vemos en la imagen del centro, este, se debe se requiere desinstalar la instalación temporal apenas se concluyan los trabajos. Y también para las instalaciones temporales existe una parte que es para pruebas o ensayos de alguna índole que se deban realizar. Se puede solicitar lo que es un servicio de instalación eléctrica temporal, pero de igual manera se requiere que sea retirado apenas se concluyan este tipo de labores. Dentro de los principales componentes que componen una instalación temporal se encuentran la acometida, la cual debe ser definida a partir del artículo 230, una sección de alimentadores que se define a partir del artículo 240. Adicionalmente están los circuitos ramales, los cuales deben originarse a partir de un tablero de distribución con su debida protección. Los receptáculos, los cuales deben ser de tipo GFCI y tienen que estar interconectados a tierra. Luego están los medios de desconexión. Esto se refiere, como anteriormente se dijo, que los circuitos ramales deben contener su propia protección, y también los alimentadores principales deben manejar una alimentación, un medio de desconexión general, los cuales interrumpan el fluido eléctrico en un solo tiro, ya sea por medio de una palanca o por medio de desconexión automática. Luego las lámparas de protección, esto se refiere que las iluminarias que se vayan a colocar de forma temporal deben estar protegidas para que no se produzca ningún choque eléctrico o algún accidente
por contacto humano con este tipo de luminarias. Luego, los empalmes son permitidos siempre y cuando la conexión a tierra no se interrumpa y no necesariamente se deben realizar a través de cajas de conexión. Luego, la protección contra daños accidentales. Esto se refiere como en casos de que se deban pasar los conductores por algunas esquinas o algunas zonas donde estén propensos a dañarse, se deben realizar algún medio de protección para que no sufran este tipo de daño. Y por último, los soportes para los cables o los medios de o los cables o los medios de conducción no pueden estar instalados o sobre vegetación que esté en el terreno y no pueden estar a nivel de piso. En cuanto a la metodología de aplicación del código con cálculos, tenemos que para la implementación de este tipo de instalaciones temporales en cuanto a la cometía, se realiza según se especifican los artículos del NEC en la sección 230 y 590, ya sea aérea o subterránea. Sin embargo, para el fin de este trabajo se tomará en cuenta una cometida aérea. Las disposiciones de la norma definen que se debe colocar un soporte fijo a mínimo de 3 metros sobre la superficie del suelo para la colocación de la mufla y dejar colas de conexión de al menos 30 centímetros como mínimo. Se debe implementar mínimo calibre número 8 AWG de cobre o número 6 AWG en aluminio. Según la sección 590, 230.76 y 230.105 se puede emplear un interruptor de conexión rápida, manual o automático con una palanca de desconexión con su debida posición marcada de abierta off o cerrado on. Esto lo incluye el artículo 230.77 y que adicionalmente tenga un medio de desconexión simultáneo para todos los conductores no puestos a tierra. Tomando en cuenta lo descrito en la sección 230.79, para el valor del medio de desconexión para los circuitos ramales no debe ser menor a 15 amperios y no inferior a 60 amperios para acometidas. Adicionalmente, dentro de las necesidades principales del artículo 230.93 se encuentra colocar un medio de cerradura o candado para los sistemas de fácil acceso. Continuando con las protecciones, para este caso, por sobrecorriente, se debe atender a los artículos relacionados al 240, siendo elegido la correcta protección para cada circuito ramal de acuerdo con la carga conectada y al calibre de cable usado para dicho circuito. Según lo establecido por la norma, todos los circuitos ramales deben estar conectados al tablero de distribución, equipo de tablero de distribución o panel de distribución. Se permiten los cables flexibles establecidos en la tabla 404. Por otro lado, para los circuitos de iluminación y circuitos de potencia, de acuerdo con el artículo 225.6, circuitos ramales y alimentadores, deben emplearse conductor número 12 AWG como mínimo para la confección de los mismos. Seguidamente, para los valores nominales de desconexión o valores mínimos de desconexión, se tiene el artículo 225.39, sección A y D, que como mínimo la implementación de protecciones de 15 amperios para circuito ramal y 60 para lo que es el alimentador. Para el cálculo de las tuberías EMT empleadas, en cuanto a la cometida, se calcularon según el área transversal de cada conductor, el cual es 23,61 milímetros cuadrados para un cable de cobre, según el requerimiento mínimo, que puede ser en cobre número 8. Con recubrimiento THHN y dando como resultado un área total de los conductores de 94.44 milímetros cuadrados. Dado lo anterior, se obtuvo gracias a la tabla 5, capítulo 9. Finalmente, con el valor total del área de los conductores, se procede a elegir el diámetro de la tubería de la tabla 4, capítulo 9, artículo 358, siendo una tubería de 3/4 de pulgada, la óptima para este tipo de instalaciones. Cabe señalar que de acuerdo con la sección 240, todo conductor debe llevar protección contra sobrecorriente, siendo elegido la correcta protección para cada circuito ramal de acuerdo con la carga conectada y el calibre de cable usado para dicho circuito. Esto se determina con detalle en los artículos desde el 240.3 hasta el 240.15.
A partir del artículo 250.66, tabla respectiva, 250.66, puesta a tierra y unión, se realiza la elección del conductor según el mayor calibre del conductor no puesto a tierra en los alimentadores y acometidas, siendo un cable número 8 AWG según lo estipulado en la tabla adjunta. Se elige este calibre. En cuanto a los planos, presentamos lo que es el diagrama unifilar de la acometida temporal. Este se hizo en base a todos los requerimientos mínimos que debe contemplar esta acometida temporal a instalar en el hotel, sin contemplar ningún tipo de carga. En cuanto a los planos, podemos observar en la parte izquierda lo que es el cuadro de la simbología eléctrica general, donde se muestra simbología del tablero, la puesta a tierra, el medidor, el cableado de la cometida y el interruptor de desconexión. En la parte derecha superior podemos ver la ubicación del lote y todas sus características respecto a su ubicación. En cuanto a lo que es el diagrama, iniciamos con la cometida, cable número 8, este en cobre, dado que es el mínimo, se elige un cable neutro número 8, probablemente sobredimensionado, dado que, como expliqué anteriormente, se están contemplando los requerimientos mínimos. Pusimos un cable número 8, esto sin contemplar las cargas, dado que probablemente si se llegaran a contemplar el cable su calibre podría disminuir. El tubo EMT, el conducto, 3/4 de pulgada, como fue calculado anteriormente. Pasamos lo que es el tablero de desconexión manual. Seguidamente, bueno, tenemos el cable cobre número 8, esto calculado según la tabla respectiva. Varilla de cobre, 16 milímetros por 3 metros, electrodo puesto a tierra, una nota que dice dejar caja de registro accesible, y luego pasamos a lo que es el alimentador, que el cable igual, número 8 en líneas vivas, en tierra y en neutro, tubo EMT 3/4, para pasar posteriormente a lo que es el tablero de potencia e iluminación. Cabe destacar la nota que se adjunta, donde dice que cualquier circuito o ramal de potencia o iluminación debe llevar como mínimo protección de 15 amperios y un cable número 12 AWG en cobre, esto según el código. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el artículo 590 cubre la instalación temporal de energía e iluminación, según el artículo 590.1. Es importante señalar que los requisitos para las instalaciones temporales no permiten tomar, por llamarlo así, atajos. Este no es su uso previsto. En realidad, estas instalaciones le son aplicables a todas las regulaciones de los artículos 590.2 sección A, con excepción de las modificaciones específicas señaladas en este artículo. El objeto de este artículo es permitir dichas instalaciones sean retiradas a poco tiempo de haber sido instaladas. Las instalaciones temporales son aceptables solo si se aprueban según las condiciones de uso y cualquier requisito especial de la instalación temporal, según el artículo 590.2b. Las instalaciones temporales, por definición, tienen limitaciones de tiempo. El NEC define 3 periodos durante la construcción, 90 días y emergencias pruebas, según el artículo 590.3. Al final del periodo durante el cual se implementó la instalación, esta deberá ser retirada, según el artículo 590.3. Para alimentadores y circuitos derivados, la excepción básica para las instalaciones temporales puede ser cablear los circuitos utilizando cables tipo NM o tipo NMC, según el artículo 590.4 sección B y C. Se siguen aplicando todos los demás requisitos, y en algunos casos incluidos con más rigor que para las instalaciones permanentes. Por ejemplo, todos los receptáculos deben ir del tipo de conexión a tierra.
Las iluminarias para los circuitos temporales tienen requisitos especiales, por ejemplo, todos deben tener protección a tierra, según el 590.4 sección F. Todo el cableado temporal debe estar protegido contra fallas a tierra, 590.6. La excepción a esto son los receptáculos temporales donde tienen un programa de conexión a tierra asegurado. Si desea considerar esto, los requisitos se encuentran en la 590.6 B2.